para hacer justicia para hacer justicia al tema, vamos a retomar un poco el tema del día pasado, ¿no? y decir 4 cosas porque eran fundamentales y articulaban bastante el tema. La verdad es que solo con admiración, respeto y consideración se puede afrontar el tema de este gran poema que es el Majábharata. Realmente es un rompecabezas tremendo. Cuando uno lee el Majábharata unos empiezan por una parte, otros empiezan por otra, se empieza por la creación del mundo, unos comienzan contando unas historias, y uno de los reyes dice, bueno, pero eso es Majábharata, no puede ser una cosa que sea como ustedes dicen, que unos eran muy malos y los otros eran muy buenos, ¿no? Y tal. Yo quiero que me lo cuente usted completo, ¿no? Y un tal Sauti, que es un sabio que lo cuenta, dice, voy a contarlo, y entonces empieza de nuevo a contarlo. El día pasado, uno de los días pasados, yo os enseñé el árbol genealógico, que lo tenía por aquí, ¿no? No sé dónde lo puse, ¿no? El árbol genealógico, que aquí está, que empezaba con Santano. Pero antes de Santano también había algunas cosas, porque antes de Santano había nacido la Satyavanti y había nacido también Vyasa, que es el que escribe el Majábharata, y había nacido de una relación de un rishi, que es un sabio, el Parasara, que tuvo relaciones con Satyavati, o sea que es muy grande. Y hoy os voy a hablar si da tiempo, de uno de los personajes que está en la saga de todos estos, para completarlo. Para decir que el asunto es complejo y que entramos en un sitio y volvemos a salir y entramos, etcétera, etcétera. Como digo, el Majábharata hay que acercarse de esa manera porque es un gran poema, se dice que hay todos los elementos emocionales de la humanidad para poder acercarse a ellos por momentos, y que dan luz y que iluminan y que cuestionan todas las cosas fundamentales del ser humano. Hay también muchos momentos de oscuridad en el tema, que no se pueden, que son difíciles de comprender, que nos cuesta trabajo comprender. Hoy hablaremos de algunos de ellos, y que se dice que ni el sabio Ganesa, el omnisciente Ganesa, llegaba a comprenderlo, porque Vyasa le dijo, tienes que comprender todas las cosas que vas a escribir. Entonces ni él los comprendió y nosotros tampoco los comprendemos. Dicho esto, quiero hacer dos referencias para esclarecer a Ignasi sus preguntas respecto a por qué el Majábharata. Yo titularía este seminario Bion leyó el Majábharata. ¿Qué quiere decir? Que Bion leyó el Majábharata, o que
Porque resulta que tú me preguntaste, ¿Bion habla del Mahabharata? Y yo dije, no, no habla del Mahabharata, habla del Bhagavad Gita, ¿no? Sí. Habla del Bhagavad Gita porque el Bhagavad Gita se escribió en su ciudad. Sin embargo, él, antes de su muerte, él hace una referencia a que él había leído, él estaba ¿por qué él estaba tan familiarizado con el Bhagavad Gita? Y lo conecta con su aya. Y voy a hablar de dos referencias. Una es que ¿por qué yo estoy hablando hoy del Mahabharata? Yo no sé por qué, no sé por qué llegué no sé por qué hemos llegado a un día de os digo, ¿por qué vamos a leer el Mahabharata? Y a mí no me viene de nada, ¿no? Pero sí que me viene porque en la conferencia sobre ética y piel, ¿recordáis? Yo, citando el libro el libro de Elsa Smith, Kishishki, Bion, Vida y Pensamiento Psicoanalítico, ¿no? La vida y pensamiento psicoanalítico de Bion. Esta autora lo cita, cita esta cosa de que Bion escribió a sus hijos esta referencia que yo voy a acotar. Y voy a hacer otra referencia de parte de Mariela Lembeau, que también hace referencia a este acontecimiento. En la página 33 de Ética y la piel, yo digo, quisiera recordar aquí que desde las primeras palabras de su autobiografía, Wilfred habla de su aya, de su nodriza india, una mujer pequeña y llena de sabiduría, a la que queríamos mucho. Y es con este amor por su aya que Bion concluye una de sus últimas cartas enviada poco antes de su muerte a sus hijos. Yo leía el Mahabharata, dice él, y me preguntaba qué es lo que era tan familiar para mí. Entonces me vino a la mente que debía de ser por el hecho de que era el género de cuentos que mi vieja aya debía de contarme todavía. Una supervivencia de la historia del sánscrito que debe de ser de lo más antiguo del mundo. La matriz psíquica que representa la India para Bion y el vínculo profundo con su nodriza India tendrán una influencia constante en su vida y en su obra. Esa nota biográfica con su evocación del pensamiento oriental y con el todavía, ¿acaso no nos conectaría con ese aroma de lejana espiritualidad oriental que corre a través de sus escritos? ¿Y acaso no nos hablaría tanto de la profundidad como de la originalidad que caracteriza su pensamiento y que él de alguna forma no lo expresa o no lo verbaliza? Y finalmente hubo otro movimiento dentro de la conferencia que yo quería hacer referencia a él. No sé si recordáis que en la conferencia yo me rompí. ¿Los acordáis? Lo digo porque no es que esté haciendo un intento de exhibición, o sí. La realidad es que eso se dio en la conferencia de una forma, me cogió de repente, ¿no? Yo estaba leyendo aquello de que Bion decide volver a Inglaterra en agosto del 79. Quiere vivir cerca de sus hijos y cerca de su antigua universidad y colegio en Oxford. Se prepara para emprender un viaje a la India, el país de su infancia, al que no había vuelto desde su partida para Inglaterra a la edad de 8 años. El viaje está previsto para enero del 80, pero muere en Oxford, y aquí es cuando yo me rompí, de una leucemia fulminante el 8 de noviembre del 79 a la edad de 82 años sin haber podido realizar ese sueño. Podríamos considerar este final de Bion con la carta a sus hijos recordando a su aya y al Mahabharata como el todavía hasta el final, como un ejemplo de buena muerte, como un ejemplo de buena muerte teniendo en cuenta la injusticia que toda muerte significa, según sugiere Yankelevich, para un hombre bueno que muere acogido en la ensoñación,
o reverie de su India natal, como un ejemplo de cómo dejar la vida con imaginación asombrada. La muerte de un hombre de sangre y carne, que diría Levinas, pero tan racional que en ese momento final piensa todavía en la supremacía de la historia del sánscrito, una de las lenguas más antiguas del mundo. Bueno, esa es la referencia, por tanto. ¿Y por qué me cogió a mí esa emoción? Yo creo porque la cosa básica que hay en Bion es la emoción. Todo el tema de Bion es la emoción, es la experiencia emocional, es cómo recoger toda esa historia en un pensamiento, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido útil la referencia que hace Mariela Lembeau sobre el mismo acontecimiento. Ella presenta un trabajo sobre, en unas conferencias que ella da sobre aprendizaje, y habla de los aportes del psicoanálisis y entre otros los aportes de Bion. Habla también de Lacan y de otros muchos analistas tal. Pero hay una parte del trabajo que se refiere justamente a este acontecimiento que nos ocupa hoy, que es el acontecimiento de que hay esta referencia del Mahabharata de parte de Bion. Yo os he dicho que yo titularía la conferencia de hoy según hay que poner un título en las conferencias cuando se cuelgan en internet, y yo diría Bion leyó el Mahabharata, o Bion lee el Mahabharata, actualmente que somos nosotros leyendo el Mahabharata como hijos de Bion, ¿no? Por otra cuestión que ahora os voy a leer. Voy a hacer una acotación así, un poco telegráfica del trabajo de Mahabharata respecto a este tema concreto, de Bion y el Mahabharata. Ella coge un término que se llama, es interesante, se llama geopsicoanálisis, para colocar cada momento psicoanalítico en unas coordenadas de tiempo, de longitud y de latitud. Geopsicoanálisis es un término introducido por Derrida para referirse a la dinámica de los modos de implantación freudianos propios de cada región del mundo. Bueno, ese es el tema de lo que es el geopsicoanálisis. Wilfred Bion aborda el tema del conocimiento, tan caro a la filosofía del Oriente, a la nacida en la India y a su vez tan emparentado desde el origen de los tiempos con nuestra cultura occidental, porque el hombre, en tanto hombre, parece haber tenido a lo largo de la historia algunas preocupaciones que se repiten en las diferentes culturas y en diferentes momentos. Yo quiero señalar algunos hitos fundamentales del trabajo porque me parecen muy interesantes. Esta autora dice: la vasta excursión teórica de Bion retoma una de las preocupaciones de los kleinianos. Se refiere a Rosenfeld, se refiere a Segal y se refiere a Klein. El concepto es: algo se hace idea y devienemente. ¿Os suena esto? Es decir, cuando la doctora Chavani dice lo que se observa se vuelve mente. O sea, es esta idea, es como una idea deviene mente, deviene mental. Bion se ocupa de las experiencias emocionales, que es lo que hemos señalado ahora en relación con el acontecimiento que me ocurrió a mí, que atañe a las teorías del conocimiento. Teoriza un modelo donde la construcción del pensamiento genera el pensar. Para este autor, los pensamientos pensados generan el pensador. Efectivamente, desde la transmisión
de las ansiedades emocionales, desde la experiencia perceptiva, se va haciendo pensamiento que quedan como ideas sueltas. El pensar liga los pensamientos, las representaciones de objeto entre sí y descubre un sentido que precipitan el pensador. Recordáis que en uno de los seminarios, en el primer seminario, hablamos del pensador. En Bion la cosa es soy antes que pienso. Soy con ideas sueltas. De alguna forma lo que hace Bion es invertir el presupuesto cartesiano, ¿no? No es pienso luego existo, sino soy antes que pienso. Esa es un poco la idea. Bion invierte la máxima cartesiana. El pensar marcaría el arribo a la posición depresiva que inaugura el pensador. O sea, es cuando se da la posición depresiva que inaugura el pensamiento y que inaugura el pensador. Y la síntesis de pensamientos se logra a raíz del pensador. Esto, en líneas generales, para referirnos a cuál es el pensamiento de Bion, que ella lo centra ahí y que yo lo he resumido en esas palabras. Ahora ella cita las coordenadas 77 grados 40 minutos longitud este, el conocimiento en la teoría de Bion. Ella hace unas citas que pone de entrada para iniciar el trabajo. Una es de Bion y dice: siempre ha existido una pregunta y aún existe. Somos animales movidos por la curiosidad. Esta es la cita de Bion. Luego hay otra cita de Juarros, la voy a leer, de Poesía Vertical, que dice: y la zona de la respuesta hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso y toda respuesta es otro, pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Y por último, hace una cita, que es la siguiente, que es interesante y que conecta con el tema que nos ocupa, y que dice: a uno no se le puede considerar que es un ser humano perfecto, a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento. Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. Esta cita es del Bhagavad Gita. Ella empieza ese trabajo con esa referencia. Una nota más. En sus publicaciones de la década de los 60, dice Mariela, se propuso revisar filosóficamente la obra de Freud, concibiendo un inconsciente fundado en el lenguaje. Basándose en la filosofía de Kant, dividió el aparato psíquico en dos funciones mentales: la función alfa, que corresponde al fenómeno, y la función beta, que corresponde al númeno, a la cosa en sí o sin idea. Esta es una referencia para decir que Bion se basó en lo kantiano y no en lo oriental. Después hace una cita de Bion que dice: India, calor, seca y ardiente a la luz del día y apenas puesto el sol, la orquesta de la noche tropical, bramidos, chillidos, alaridos, rugidos, luz intensa, negro intenso, nada en medio, sin penumbra, sol chillón y silencio, noche negra y ruido violento. Bion, 1991. Tierra de grandes contrastes, atravesado por el trópico de Cáncer, coronada por los picos más altos y con nieves eternas, algunos de ellos aún inexpugnables. Himalaya le nombraron en lengua muy antigua, para nosotros muy al norte como para tratar de entenderlo, dice la autora. Su pecado fue quedar hacia Levante, separado casi una centena de grados de la capital económica y financiera que se apoderó del meridiano que dividió el mundo, muy al oriente, muy lejana, como para poder empaparse en su cultura. Las lluvias no son regulares en estos lugares, por lo cual fueron necesarios trabajos de irrigación para convertirla en productora de trigo, que es por esta razón que el padre de Bion va allá, ¿no?
después de contarnos, esta autora, la conquista de Alejandro, porque hace una excursión, la Cuarta Cruzada, la caída de Constantinopla, hablarnos de Marco Polo y el portugués Vasco de Gama, ella cita a Matura o Mutra, Penyap. 27 grados, 30 minutos latitud norte, 70 grados, 42 minutos longitud este. 145 kilómetros al sur de Nueva Delhi. Escuchad. 145 kilómetros al sur de Nueva Delhi, en la ribera este del río Yamuna o Juma, en el límite con Nepal, en la encrucijada de caminos de Asia Occidental, del Imperio Romano, de Asia Central, de la ruta de la seda y los que llevan a China, existe una ciudad vieja, centro de comercio y punto de encuentro de varias culturas cuyos orígenes se dibujan en los mitos de la historia. Mathura le llaman algunos, otros Mutra. El Bhagavad Gita, literalmente, canción del Señor, un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo, está escrito en los muros de sus innumerables templos. Centro de devoción hindú de rituales en el Río Santo, dado que allí nació y pasó su juventud Krishna, el pastor que se convertiría en rey, la mayor encarnación de Dios. Él es el autor intelectual del Bhagavad Gita, poema que revela una conversación con su amigo y devoto Arjuna, que tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra fratricida, cuando Krishna fue el auriga de Arjuna, encargándose de conducir la cuadrilla del legendario arquero. Es en realidad uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre. El libro texto espiritual de casi todos los hindúes educados. Wilfred Bion nació en esta misma ciudad, en las Provincias Unidas de la India, el 8 de septiembre del 97, durante el periodo imperialista en el ocaso de la era victoriana. India, donde las montañas nevadas con las leyendas religiosas formaron parte de su paisaje infantil, en un país que aún no había conocido la independencia. Y entonces Mariela cita aquí un recuerdo de infancia de Bion que lo conecta con un recuerdo encubridor de Freud, que está en las obras completas, está en este tomo, en Amor Tour, y que es el recuerdo encubridor de las flores amarillas, ¿no?, en el Prado Verde, las flores amarillas del dientes de león, ¿no?, y que es muy interesante. Pero ella hace referencia aquí al recuerdo de la infancia de Bion, que es el siguiente. Cuando acompañábamos a nuestro padre en sus viajes por el país, los campamentos levantados y construidos habitualmente por equipos de hindúes empleados y pagados por el gobierno eran eventos notables que cobijaban a unos 50 ingenieros y otros que, como nosotros, eran miembros de la familia de técnicos mejores pagados. Pertenecientes al séquito del jefe, mi madre, mi hermana y yo éramos como los insignificantes, la insignificante realeza local. Yo he citado esto porque realmente él se incluye dentro de la realeza, ¿no? Todo el Mahabharata va a ser la realeza. Es el rey que tiene un hijo y nos identificamos con reyes. Todos somos reyes, ¿no? Somos reyes de nuestra casa, somos reyes de nuestro sitio, en fin. Él hace referencia a la insignificante realeza local, pero reyes, ¿no? Como no había más niños, se les encargaba a algunos de los hindúes temporalmente parados que nos echaran un vistazo para que no nos perdiéramos. La cacería era el día de mi cumpleaños, el día para el que se había proyectado el tren eléctrico. Lo desenvolví
y tras mucho manosearlo apareció. Era una hermosura, un modelo de uno de los últimos trenes londinenses, quizá incluso el primer tren eléctrico de Londres. En un acceso de entusiasmo, estaba encantado de advertirlo. Lo levanté, fijé la batería y el motor se puso en marcha y con un leve empujón del dedo de mi padre empezó a caminar. Aquel traqueteo inicial fue la velocidad más alta que llegaría a alcanzar. Cuando observé el miserable arrastre, intenté imaginarlo devorando millas en una precipitada carretera a través del espacio. Podía incluso haber continuado si no se hubiera parado. Y añade, como mi tanque muchos años después. O sea, para conectar la idea del recuerdo, ¿no? Como mi tanque muchos años después. Y por tanto, conectarlo con el terror. Simplemente se paró. ¿Se ha parado?, pregunté. Mi padre estaba tan contrariado como yo. Lo cogí y lo examinó. Observé su cara y supe que su expresión que realmente se había parado. Mi hermana, a la que mi madre estaba enseñando a leer, revivió. Completamente parado. En efecto. No importa, dijo mi padre alegremente. Pronto lo pondré en marcha otra vez después de que haya visto el correo, y se fue a la tienda que hacía de oficina. Hablé con el encargado, que era un buen amigo mío, pero no era ningún ingeniero. Él me tranquilizó, y aquí otra vez otra referencia a las cosas, él me tranquilizó echando mano de sus creencias religiosas. Aquí hace una referencia otra vez a las creencias religiosas que van a aparecer permanentemente en su trabajo. Y llevándose el tren a la cocina de la tienda de suministros, allí lo untó copiosamente con sebo. Ella me dijo, March Hare, la mejor mantequilla. Luego lo puso a cantar sobre el sol ardiente y me dijo que después de una hora más o menos partiría restablecido. Irá rápido, realmente muy rápido, tan rápido como no podía pensar en algo bastante rápido, pero sin duda existiría. Una hora aproximadamente más tarde, mi padre me encontró mirándolo. Ahora, dijo, déjamelo y pronto lo tendremos. Pero, ¿qué es esto? Lo dejó en el suelo bruscamente para quitarse con un trapo la masa grasienta de sus dedos. ¿Has hecho tú esto? Gracias a Dios, no. Me encogí de miedo, me asusté. Quería decirle a mi amigo, el mozo que corriera para salvar su vida antes que Arthur. Arthur es un personaje siniestro que se inventó él, ¿no? Mi hermana, que apareció siempre en el momento menos adecuado, había empezado a gritar ya. Y escuchar lo que dice él y de qué manera tan clara. En un momento de locura, tuve el impulso, inmediatamente sofocado, de señalarla y decir que había sido ella. Pero darnos cuenta con qué lo dice, ¿no? O sea, ¿cómo aparece el ser moral y el ser ético? Dice, en un momento de locura, tuve el impulso, inmediatamente sofocado, de señalarla y decir que ella había sido. Tener dos mocosos gritones era demasiado. Así que en ese momento mi padre me dio la vuelta y huyó. Temí que él se fuera a llorar. Este sentimiento es bastante importante porque es valorar al padre, ¿no? Temí que, y lo vamos a ver en uno de los casos que vamos a ver, si da tiempo hoy o si no otro día, de la preocupación por el padre. Temí que él se fuera a llorar y en efecto debía estar amargamente decepcionado. Finalmente incluso el mozo se salvó milagrosamente, porque aunque no pudiera afirmar que fuera mejor mantequilla, podía mencionar como argumento para defender la cura de la tata. Fue quien había hablado sobre trenes eléctricos. Aquí con su tata, que había intervenido en toda esta historia, y con el mozo. Porque la idea de la mantequilla era de la tata, ¿o? La idea de la mantequilla era del encargado, pero la mantequilla pertenecía también a la tata. Es toda la complicación ahí de meter a estos personajes. Wilfred Billon fue enviado a Gran Bretaña cuando tenía 8 años para asistir a la escuela y no volvió a ver a su madre hasta 3 años después. Calor, sol, luz intensa y sequía fueron reemplazados por frío,
niebla y llovizna. Llegó a Inglaterra de la mano de las sufragistas, esas damas eduardianas que llevaban bastante bandas moradas, blancas y verdes, en una ciudad en la que los nuevos puentes egresaron a los miles de barqueros y el río, antiguamente la carretera de Londres, fue perdiendo paulatinamente su pintoresca vida, reflejando el paso inexorable del tiempo. Desde allí avistó el paso del cometa Halley, el eclipse del reinado de Eduardo VII. Desde allí supo de la coronación de Jorge V y su reina Mary en Delhi como emperador y emperatriz de la India. El más grande diamante pulido del mundo estuvo en la corona de Sal, etcétera, etcétera. Y entonces señala aquí la autora de este trabajo. Tenía miedo de pequeño, separado de sus padres, en la escuela, en un país extraño, comandando su tanque en la Primera Guerra Mundial, yendo a la batalla sabiendo que la posibilidad de sobrevivir luego de tener del tercer ataque sería nula. Como psicoanalista encarando los terrores de lo desconocido. También como conferenciante frente a una audiencia sin tener el salvavidas de algo escrito. Y aquí, esto es una referencia que hace la mujer de Bion diciendo que él se presentaba en las conferencias sin haber preparado nada, ¿no? Bion falleció en 1979 debido a una leucemia 2 meses antes de una visita proyectada a Bombay que no pudo concretar. Murió con el deseo de volver, aunque nunca más volvería a la India. Toda la vida conservó un fuerte afecto por la tierra que había nacido. Su único hijo varón, Julián, por eso hablaba de que nosotros como hijos también deberíamos seguir leyendo lo que él decía, ¿no? Su hijo varón, Julián, que era en ese momento contaba con 27 años, estaba escalando el Annapurna. Y la autora dice aquí, ¿será que los hijos en algunos casos tienen la secreta misión de realizar aquello a lo que los padres no pudieron acceder? ¿Por qué será, y aquí se pregunta la autora, que no pudo volver a su tierra natal? Porque es impresionante, ¿no? Es decir, es un hombre que recorrió todo el mundo y no llegó a su tierra. ¿Qué pasó con la cultura que seguramente lo impregnó desde pequeño? ¿Por qué su obra parece reflejar tan poco de esa tierra llena de contrastes? Y estoy contestando a tus preguntas, Ignasi. Sus ingeniosas ideas sobre el origen y la naturaleza de los pensamientos y los mecanismos mediante los cuales es posible pensarlos solo pueden ser entendidos como concebidos a partir de la impronta kantiana que tuvo su educación occidental. ¿No contrasta vivamente con este encuentro de culturas relatos en este recuerdo infantil de arreglo del tren eléctrico? ¡Qué pradera verde con flores amarillas! Y aquí hay el recuerdo de este trabajo de Freud, que os lo aconsejo porque es una preciosidad. El trabajo de las flores amarillas es un recuerdo encubridor de Freud, en el que fueron a una ciudad y en el jardín estaba una niña jugando y recogió las flores de dientes de león, ¿no? Y había cogido, y entonces los niños las fueron y se las cogieron y se las quitaron, ¿no? Y entonces la niña se fue llorando y fue al cortijero que había allá, al empleado de tal, y le dio un trozo de pan negro que era muy bueno, riquísimo, exquisito, y también se lo quitaron. Entonces, más o menos, Freud se pregunta, lo del pan se entiende por lo del alimento, pero lo de las flores amarillas, ¿qué significa? Y entonces lo refiere a la defloración de la niña, porque el chico había tenido deseos sexuales con la niña o quería que fuera su novia o lo que sea, y ahí tiene una referencia. De modo que él conecta el recuerdo encubridor de la pradera verde con las flores amarillas con ese asunto de Erce. Entonces hay que hacer la referencia que una reflexión en una de sus últimas cartas publicadas, dirigida a uno de sus hijos, que data de un año antes de morir, parece confirmar parcialmente esta hipótesis, que es la carta que ya conocéis. He estado leyendo el Mahabharata y preguntándome por qué me es tan familiar. Entonces me di cuenta que debe ser porque era la clase de historias que mi vieja Aya debió de haberme contado una y otra vez,
increíble, incomprensible, lo que sobrevive de historias sánscritas que deben ser de las más viejas del mundo. Estoy empezando a pensar que yo debería ir a Oxford a educarme, también a la India. Esas son las dos cosas. Y esos dos deseos son los que de alguna forma nosotros cumplimos con el deseo si no de asistir a la India, que puede ser que vayamos algún día, por lo menos a leer este Mahabharata. ¿Cuáles de sus conceptos teóricos? La autora se pregunta, ¿cuáles de sus conceptos teóricos podrían suponerse tienen un origen o un parentesco con la filosofía emanada de su tierra de origen? Es el terreno de la infancia que el psicoanálisis se encargó de reivindicar como fermental en ese variopinto contraste de culturas, algunas silenciadas por el dominio económico. ¿Podría quedar tan aislado de su ulterior producción teórica? ¿No se podía haber infiltrado, aunque fuera subrepticiamente, algunos conceptos que a los 80 años pueden reconocerse como familiares? Casi sin memoria, pero con el deseo de volver. En fin, Bion es producto de dos culturas, y aquí hace una referencia que ya nosotros hemos hecho en relación con la lectura que aparece de las referencias de Bion a varias culturas en el libro sobre Memorias del Futuro. Ella hace una recopilación de todas estas cosas, porque es curioso que ninguno de los autores hace una ampliación, no entra dentro del Mahabharata, se queda justamente en esta referencia bibliográfica, ¿no? Y comenta la incursión que Bion hace en torno al Bhagavad-gita nada más, o a otros autores. Pero aquí habla de las tres culturas en las cuales Bion se inscribe. Bion es producto de dos culturas en una síntesis única, como la testimonian sus propias palabras. En el Bhagavad-gita, a Krishna se le describe como recriminando a Arjuna por su depresión y la creencia de que sus normas son la medida de todas las cosas. Arjuna no duda en creer que puede recriminar a Krishna o a Dios o al juez supremo o a quien quiera que fuese por sus normas defectuosas, pero ¿qué debe luchar y matar a sus dudas y amigos, y a pesar de que sabe que no son menos valiosos que él? No luchará. En la Ilíada, Héctor es derrotado y su cuerpo deshonrado. Esta es una cita también de Bion, ¿os acordáis que lo hemos comentado? Aquiles, aunque en última instancia vencedor, puede estar malhumorado indignamente en su tienda. El dios de los israelíes era una deidad tribal irreconocible, con marcadas características humanas como los celos y la envidia, y no notablemente diferentes de los habitantes del panteón homérico, que moraban en el Olimpo y tomaban parte libremente en los asuntos humanos. A Job le censuraron por creerse como Arjuna capaz de juzgar a Krishna con una escala de valores morales que sería la adecuada para los seres humanos. Bion, 1977, son todas las citas de Bion, ¿no? que hay en su libro sobre Memoria del Futuro. Resulta interesante verlo adentrarse en culturas tan diferentes, la de la India, la griega y la judía. Es notable la persistencia en la capacidad del ser humano, recordaréis la frase, para creer en Dios, que ya en esa referencia en el cuento habla de las creencias religiosas del que le ayuda para salvar el zen, ¿no? Es notable la persistencia en la capacidad del ser humano para creer en Dios. La religión proporciona una fuente de estudios continua. Y este trabajo, de nuevo, después, Nishin Dominus frustra reza en su blasón familiar. Sin Dios todo es en vano, un fragmento de la Vulgata. Y dice, ¿se puede entender el norte desde el sur, oriente desde el occidente? El tema del conocimiento es central de la teoría bioniana, tan caro a la filosofía de Oriente, a la nacida en la India y a su vez tan emparentado desde el origen de los tiempos con nuestra cultura occidental, porque el hombre, en tanto hombre, parece haber tenido a lo largo de la historia algunas preocupaciones que se repiten en las diferentes culturas y en diferentes momentos. Y
Entonces, María Lembo hace una cita aquí interesante, para terminar toda esta cosa, pero que no lo abre. Upanishad quiere decir lo que debe escucharse en la proximidad y que no debe ser difundido abiertamente. Upa es cerca y Nishad oído. Ya siglo antes de la era cristiana estaba asentada la piedra angular del psicoanálisis. Dice esta cita de la India. Esta cita es de un trabajo de un amigo mío que se llama Carlos Mendilarzu, que es un uruguayo y que firmó este trabajo en 1999. Él sí hace una extensión y hace una declaración fundamental de que sí que hay una ocupación en el pensamiento de Bion de la cosa oriental, ¿no? Y ahí terminó la reflexión de esta mujer. Yo quería preguntarte si era Mariela Lambot o sí. ¿Cómo se llama? Lembot. Dice, porque ahí estamos viendo los orígenes, desde donde construye Bion su pensamiento, pero pensaba, a mí siempre me ha quedado un interrogante, él en los últimos años se va a California. California. Y yo me pregunto, ¿por qué se va a California? ¿No? Allí hay toda una movida muy importante en la época en que se fue, que tiene que ver con todo lo que, bueno, Palo Alto, toda la cuestión, ¿no? que la informática, que en Memorias del Futuro sale toda la cuestión esta. Entonces me preguntaba si, no sé, yo no me he parado a pensarlo bien, pero siempre he pensado, ¿por qué se fue a California? ¿Por qué se fue a Los Ángeles? ¿Por qué? ¿Qué le llevó ahí? ¿No? Se podía ir de Oxford o de Inglaterra por razones pero ¿por qué ahí? ¿No? Bueno, tú quieres decir que realmente había como una especie de renacimiento aquí en Occidente de las culturas orientales, del Hare Krishna, Había eso y había toda la revolución de lo digital, de la informática, de poder pensar desde otros paradigmas, y yo pienso que Bion conecta con eso. Ya, sí. La cosa esencial a la que yo he tratado de dar respuesta y que es que Mariela se pregunta ¿cómo es que no hay referencia? Pero yo creo que sí, que todo su trabajo está marcado por el pensamiento oriental, en fin, todo, en fin, aprendiendo, que son los gerundios aprendiendo de la experiencia, volviendo a pensar, o sea, es un retorno a esa. Es por eso que yo terminaba esta cita, porque es muy inteligente, es decir, los dos son uruguayos, me parece, los dos autores son. A mí me parece muy inteligente esta cita de Carlos Mendilarzu diciendo, Carlos Mendilarzu contesta a nuestras preguntas diciendo, ya siglos antes de la era cristiana estaba sentada la piedra angular del psicoanálisis, donde en el Upanishad o en Freud, o sea, quiero decir, hay una en Bion de alguna forma, esa sería un poco la idea. Yo quisiera, en fin, ahora conectar con la seguida de esta situación, con dos acontecimientos. Lo que yo quiero del Mahabharata, que el argumento ya lo sabéis, y si no lo sabéis está aquí en este libro de Narayan, que es una versión abreviada del Mahabharata, donde realmente está lo esencial y veréis toda la conexión de todos los personajes
y tal, para tenerlos en la mente por si los perdéis. Pero yo quería hablar hoy de dos cosas fundamentales. Hablar de la familia como una cosa fundamental, la filialidad, la maternidad, la paternidad. Estos conceptos que yo he tratado y que se pueden ver en detalle en las jornadas que hemos tenido sobre parentalidad y sobre fraternidad. Yo quería hacer una referencia a estas cosas que después vamos a ver en dos casos, digamos, por llamarlo así, dos casos clínicos, que son el caso de Kuntala. A ver. El caso de Sakuntala, que es una madre que incita a que el padre sea padre, y el caso de Bhishma. Bhishma es la representación del hijo. ¿Me permites una cuestión? Sí. Una cuestión que ahora se habla mucho de la sororidad. ¿De la? Sororidad, como complementario a fraternidad. Ya. Porque frater es hermano y sor es hermana. Ya. Y entonces, desde el feminismo, por ejemplo, Ya. usan mucho el término sororidad. Ya. Como la relación de las hermanas. Y no sé si es una cuestión relevante o no, Ya. pero bueno, también para incorporarlo a pensar si es que tiene está bien. La idea fundamental que yo quiero conectar son las ideas que yo he trabajado y que yo os he mostrado de Levinas en Totalidad y Infinito, que es un libro, en fin, fundamental, donde él habla de la originalidad, de la voluptuosidad de donde venimos, ¿no? O sea, un poco para enmendarle o ampliar la plana a Freud, que se refería más a la sexualidad como una cuestión de placer y tal. Levinas hace unas precisiones que yo después quiero ilustrar con el caso de Sakuntala y el caso de Bhishma, que es el ejemplo del hijo. El ejemplo del hijo al extremo al extremo de decir que Bhishma es el ejemplo del antiedipo. Digo el antiedipo en el sentido de que Edipo mató a su padre para casarse con su madre, dice la tragedia, y Bhishma se da cuenta que su padre va a ser el heredero del rey, y porque es un hombre que ha sido preparado por su madre, y de una forma muy precisa, ¿no? Y muy apurada, pero se da cuenta que su padre está triste, o sea, por otra parte, Bhishma pertenece a esas partes oscuras del Mahabharata que no se pueden entender, ¿no? O sea, Bhishma es
hijo de una diosa que es Ganga, la rey del Ganges, del río Ganga, que mata a 7 hijos, ahoga a 7 hijos antes, ahoga a 7 hijos en el Ganges antes de que el padre defienda a este último hijo, que es Bhisma, y que va a ser el hijo de esa situación. O sea, el casamiento de Ganga y Santanu, que es el padre, que está en el origen de todas esas cosas, su padre había sido también seducido, no fue seducido por Ganga, o sea, fue un hombre honesto y de verdad, y Ganga dijo, bueno, si yo fue un hombre y aquí está toda cosa de la sexualidad naciente, ¿no? Es decir, Ganga en una fiesta está con el padre de Santanu, y el padre de repente hay un aire y que levanta la ropa de Ganga, y entonces el padre de Santanu la mira con deseo, y entonces el dios dice, tú eres un insolente, serás castigado a nacer y a vivir, a nacer como un ser humano, el padre de Santanu. Y entonces él es un hombre virtuoso, y Ganga se sintió como diosa, pero se sintió halagada porque este señor la mirara. Pero entonces este era un rey, el padre de Santanu, y dice, bueno, pero yo no puedo hacer eso porque estoy casado con mi mujer, soy fiel y no sé cuánto y tal. Y entonces la Ganga se sienta en el muslo derecho, dice, mira, tú te has sentado en el muslo derecho, que es el muslo donde se sientan la hija, la nuera y tal, y los niños, por tanto tú no vas a ser mi mujer. Entonces Ganga le dice, tú realmente eres un hombre virtuoso. O sea, el padre de Santanu era un hombre virtuoso que no se dejó seducir por el deseo. Mientras que entonces yo me casaré con un descendiente tuyo, entonces se casó con Santanu. No, lo que quería decir con todo esto, que ya entraremos en esa historia, es que realmente otro tema a hablar aquí es el tema del deseo. Bhisma nace, Ganga mata a los 7 hijos anteriores y es el único que se salva. Lo único que quiero señalar hoy es que he dicho que es el antiedipo, porque el Bhisma quiere que su padre se case con la pescadora que se enamoró después, con Satyavati, que era, en fin, con Satyavati, y está triste y dice, como ha dejado heredero a su hijo, de todo eso no puede hacer. Y entonces el hijo dice, yo pierdo mi reinado, le dice al padre de la pescadora, y que mi padre se case con tu hija. Dice, sí, pero el pescador era muy suyo, y dice, no, pero yo quiero más seguridad de él. ¿Y tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Y entonces él dice, yo renuncio a toda mujer para que mi padre se case con esa mujer. Es decir, yo no tendré descendencia. Y por eso se llama Bhisma. Se llama Bhisma el que hace una promesa de por vida. Y Bhisma se constituye en uno de los ejes fundamentales del Mahabharata, que está ahí como el abuelo o tío, pero que ha renunciado a eso. Es lo contrario del Edipo. ¿Por qué? ¿Y sabéis lo que dice Bhisma? Bhisma dice,
¿por qué los padres se sacrifican por los hijos y los hijos no se sacrifican por mis padres? Y Bhishma es el ejemplo del sacrificio del hijo por el padre. Y en ese sentido yo quería meter este tema del hijo, del hijo en esta situación. ¿Cómo el hijo se sacrifica por el padre? No es al revés. Es toda una historia, es el anti-Edipo completamente. Bien, entonces, dicho esto, yo quería referirme a las palabras que dice, Levinas. ¿Qué pasa? No. A las palabras que dice Levinas. ¿Qué haces? Otro paradigma. Escuchar las palabras, la profundidad de las palabras de Levinas, que luego encuentran su cauce en el río del Mahabharata. Lo que dice Levinas es el ser infinito. Es un poco complejo, pero se puede entender. El ser infinito, o sea, el ser que siempre está comenzando y que no puede prescindir de la subjetividad, porque sin ella no podría recomenzar, se produce bajo la especie de fecundidad. ¿Está claro? O sea, y aclaro después. O sea, ningún ser es infinito. Ahora, porque tú vas a ser viejo, tú vas a ser vieja, tú vas a ser viejo, o sea que, aunque estés con el aparato tú te vas a envejecer. O sea, por tanto, aunque es compleja, sí, se puede entender. El ser infinito solo se puede dar en la fecundidad, porque todos los demás estamos acabados. ¿Estamos? La relación con el hijo, o sea, la relación con el otro, no poder, sino fecundidad, pone en relación con el porvenir absoluto o el tiempo infinito. En el momento que tienes un hijo ya te pone en relación con lo que es infinito. Es la única forma que se puede salvar la situación. La fecundidad continúa la historia. La fecundidad continúa la historia sin producir vejez. Claro que hay viejos, pero la fecundidad no es vieja, porque siempre viene una cosa nueva. ¿Entendido? Pero yo quiero aclarar más cosas. Que el ser infinito sea una posibilidad en el ser separado, sin que se produzca como fecundidad, sino que se produzca como fecundidad, apelando a la alteridad de la amada, o sea, apelando a que hay una mujer que te ayuda, que es el matrimonio. Indica la vanidad del panteísmo. Y aquí, es que te lo digo a ti porque tú estás siempre contra el panteísmo, ¿no? Indica la vanidad del panteísmo. Que en la fecundidad el yo personal salga ganando frente a la divinidad, indica el final de los terrores en que la trascendencia de lo sagrado, inhumano, anónimo y neutro amenaza a las personas con la nada o el éxtasis. Con lo cual la religión queda completamente separada. Es decir, la fecundidad ha ganado a la divinidad. ¿Me explico? Este es el mensaje de Levinas.
Y es por eso que es importante, y es por eso que yo quiero hablar de esos dos casos. El caso Sakuntala, por una parte, que es el hecho de que ella se hace embarazar por el rey, y el caso de Bhishma, que pone en juego la corona y por la felicidad de su madre. O sea, es interesante, ¿no? Es interesante esta idea. Ha quedado claro de qué manera lo infinito es posible gracias a la novedad de lo que viene, o sea, y ahí se elude la vejez. La subjetividad enamorada es la transustanciación misma, y esta relación sin par entre dos sustancias en las que se exhibe un más allá de las sustancias se resuelve en la parentalidad. O sea, la parentalidad son dos sustancias que se eluden todo eso. Porque digo la parentalidad, no la relación sexual exclusiva. Este es el tema de la idea de la parentalidad. La idea de la parentalidad, que es el segundo tema, un tema que a mí me ocupó y me preocupó, era el tema de la ética, por una parte. Pero ahora es el tema de la parentalidad, que yo he hecho en las siguientes conferencias. La siguiente conferencia fue la parentalidad, que yo no la elegí, es que me lo pidieron para una conferencia. Y después hice lo de la fraternidad. Pero está muy interrelacionado con todo este tema. En relación a la fraternidad y esta idea que Àngels ha aportado de que últimamente se está hablando de la sororidad, estas hay ideas nuevas que no todas son buenas y que algunas son perturbadoras y son el resultado, a mi entender, de conflictos no resueltos, pero que otros han de cargar con esos conflictos. Yeah. Me explicaré un poco más. A mí el término este me molesta tremendamente, sororidad. Me molesta porque es... Te recuerda a las monjas. Tienes toda la razón. A las monjas. Es iniciar o crear un conflicto, a veces donde no lo hay. Por supuesto. ¿Por qué no somos más simples y claros? Ya. Fraternidad Ya. está bien. Ya. Especialmente a mí me choca, porque yo cuando pienso en fraternidad tengo la imagen de mis hermanas, mis dos hermanas, entre ellas, y mis dos hermanas conmigo. Ya. Entonces ahí, y es fraternidad, o sea, Totalmente. yo lo tengo claro esto, Ya. ¿no? Ya. Y entonces estas cosas que son producto de conflictos de Ya. otros no resueltos, Ya. yo me niego a tener que cargar con ellos. Totalmente de Que acuerdo. Yo cada estoy uno completamente de acuerdo. resuelva sus Ya. conflictos, Ya. ¿no? Ya. O sea, no estoy por ello, porque creo que enreda y que no ayuda a pensar. Porque Por a fin de supuesto, cuentas, lo que se tiene por supuesto, cuando por se habla de supuesto, por supuesto, fraternidad, por supuesto. lo que es importante es lo que en el fondo se tiene en la cabeza, Totalmente. no de la palabra exactamente que, Por supuesto, que por se va a supuesto, utilizar, por supuesto. porque eso puede enredar. Ya. Por tanto, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es por eso que yo he leído este texto, que parece un poco denso y oscuro, pero que no lo es. Es muy claro el texto que yo he leído de Levinas respecto a la paternidad. Que está, que deja incluso lo divino ridículo, inhumano, sin sentido. En el momento en que aparece eso, todo lo demás tiene sentido. Y tiene sentido la fraternidad. Y vamos a ver, porque yo creo que cuando veamos la historia de Sakuntala, que es, ya está anunciado, ya lo he anunciado 2 veces, la historia de Sakuntala es justamente la historia del deseo. Es la historia del deseo. Solo
solo dos palabras detrás. Yo he dicho una palabra aquí, he dicho la subjetividad enamorada. Dice, la subjetividad enamorada es la transustanciación. La subjetividad enamorada. Enamoramiento significa casamiento, compromiso, implicación, responsabilidad y ética. Ese es el tema, ¿no? De modo que yo quería apuntar solo una cosa. En la historia que yo os voy a contar, desacontada, el rey Yusmanta llega a la ermita donde está la mujer y como está descrito, y ve que tiene unas caderas enormes, tal. Entonces, ¿tú quién eres? Entonces, se enamora enormemente, ¿no? O sea, es el deseo. ¿Qué hace ella? O sea, es el deseo masculino. Porque hay un deseo masculino y un deseo femenino. ¿Qué hace la mujer? Entonces la mujer se retrae y dice, no, yo tengo que esperar que venga mi padre. Y él le dice, no, pero tú te puedes casar conmigo porque hay unas formas de casamiento que son especiales y que tú haces esa forma, tú tienes libertad de elegir libremente. ¿Tú crees que sí, yo puedo elegir libremente? Total, el rey, por su deseo, intenta conquistarla. O sea, pero es el deseo lo que mueve al rey. Y no puede hacer nada, y no puede esperar que venga su padre, porque el deseo es tal que es inmenso. Y entonces, ¿cuál es el deseo femenino? ¿Cuál es la forma de funcionar el deseo femenino? Yo me retiro. ¿Pero qué es lo que está haciendo la mujer retirándose? Incrementando el deseo del hombre. O sea, son dos formas diferentes de... Hay que hablar de un deseo masculino y un deseo femenino, que son dos estrategias diferentes, complementarias, no excluyentes. Cuando la mujer excluye su feminidad, está excluyendo una parte muy fundamental de él. Y cuando el hombre excluye su masculinidad, está excluyendo una parte muy importante. Por eso es muy importante lo que tú dices de no llamarlo con otro nombre, porque es complicar las cosas. Hablar de sororidad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que ese es el tema. Y que lo que es importante es cómo defender esa situación. Y cómo defender esa tal. Vamos a ver entonces, el próximo día, apunto estas dos cosas, que sería el deseo en relación con esta descripción que hemos hecho de Levinas, en el que ha dejado esta cosa de la divinidad un poco en segundo lugar, en su sitio, cuando dice que... bueno, que habla de la inhumanidad de lo divino, ¿no? Muy bien, hemos recuperado esto, espero que se haya grabado, sí, yo también lo espero.